I don't know what the hell it is. It's Project 25. I don't know anything about it. But behind closed doors, Vogt tells us not to take Trump's disavowal seriously. I expect you to hear 10 more times from the rally, the president, distancing himself from the left's boogeyman of Project 2025. With federal interest in having a diverse workplace? Yeah, I mean, it was a part of Project 2025. And as we know, at least two of the people that Trump has currently selected to be in his administration, they are authors of Project 2025. So as many times as y'all yelled, I yelled that Project 2025 is his only plan, because he said, no, I know nothing about it and it's not my plan. Señores, CNN ha lanzado un bombazo inesperado contra Donald Trump. Han tocado el tema del proyecto 2025, ¿no? Imagino que muchos de ustedes ya lo han escuchado, ¿no? Este famoso proyecto 2025, que durante toda la campaña presidencial en estos meses fue uno de los ataques contra Donald Trump, el cual pues él prefirió en su momento distanciarse, ¿no? Diciendo que no tenía nada que ver con este proyecto. Pero la realidad es que sí tiene mucho que ver. Y hoy quiero que veamos esto, ¿no? Es un plan real. Está dando mucho de qué hablar. Algunos dicen que es una amenaza directa para la democracia en Estados Unidos. Otros lo ven como una solución para arreglar un sistema roto. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Qué es lo que tiene que ver todo esto con Donald Trump? Hoy quiero que lo veamos exactamente, todos los detalles más importantes, las claves para que tú puedas formar tu propia opinión. Vamos a empezar, ¿no? ¿Qué rayos es el proyecto 2025? Básicamente estamos hablando de un documento extenso, creado por un grupo de conservadores y leales a Donald Trump, que buscan cambiar por completo cómo funciona el gobierno federal de los Estados Unidos. Y ojo, mis amigos, cuando digo cambiar por completo, lo digo en serio. Por ejemplo, proponen reducir el tamaño del gobierno federal, algo que ya estamos viendo en los primeros indicios de las decisiones que está teniendo Trump. Eliminar programas que promueven diversidad en los lugares de trabajo. Centralizar el poder en manos del presidente para tomar decisiones más rápidas. Pues bueno, algunos lo ven como un manual de transición para este segundo mandato de Trump. Exactamente las reglas que él va a tomar. Pero, ¿qué significa todo esto? Este plan es su guía para gobernar. Yo creo que asusta un poco. Ahora bien, no todos lo ven como algo malo, como les dije. Los defensores dicen que es una manera de hacer más eficiente el gobierno, arreglar un sistema burocrático que según ellos está oxidado y está lleno de problemas. Aunque claro, lo que para algunos es eficiencia, para otros es una excusa para quitar derechos. Yo creo que depende mucho de cómo lo veas. I have nothing to do with Project 2025. That's out there. I haven't read it. I don't want to read it purposely. I'm not going to read it. Project 2025 is not affiliated with the Trump campaign. Kevin Roberts is a friend of mine, but I wouldn't say that he speaks for the president. I don't know what the hell it is. It's Project 25. I don't know anything about it. But behind closed doors, Vogt tells us not to take Trump's disavowal seriously. I expect you to hear 10 more times from the rally, the president, distancing himself from the left's boogeyman of Project 2025. Trump's new cabinet is starting to take shape. He tapped Tom Homan to be his border czar. He was one of the authors of 2025. Tom Homan is also a visiting fellow at Heritage. He's a good friend. I was texting him earlier. So how significant is it that his pick for FCC chair and Russ Vought both wrote parts of Project 2025? Shows that the Trump team isn't distancing from Project 2025. In fact, they're embracing it. They've put multiple people with ties to this group in the administration, including Tom Homan, for example, Stephen Miller, yes, the chair of the FCC, Brendan Carr. We know that vote is obviously on the table for a high-level position, and I think this is something that you'll see clearly continue. And, of course, it's significant because he really is one of those top architects of Project 2025, has been around the president often, and we're told by sources that he is a frequent presence over at Mar-a-Lago. Ahora vamos directo a lo político, ¿no? ¿Qué tiene que ver Donald Trump con todo esto? Por un lado, Trump ha dicho varias veces que no tiene nada que ver con el proyecto 2025. Y es que, mis amigos, literalmente en sus propias palabras, él dijo que ni lo ha leído, ni siquiera sabe qué es. Ahora aquí viene algo bastante raro, ¿no?
¿por qué hay tantas personas de su círculo íntimo que están involucradas en este plan? Uno de los nombres más mencionados es Russ Vought. Este hombre no solo trabajó directamente para Trump como director de la Oficina de Administración y Presupuesto, sino que también es el principal arquitecto del proyecto 2025. Hay muchos reportes que afirman que él fue quien juntó a este montón de expertos conservadores y leales a Trump para escribir este documento. O sea que mientras Trump dice no saber nada, su gente más cercana parece estar trabajando muy de cerca en todo esto. Bastante conveniente como para ser mentira. With federal interest in having a diverse workplace? Yeah, I mean, it was a part of Project 2025. And as we know, at least two of the people that Trump has currently selected to be in his administration, they are authors of Project 2025. So as many times as y'all yelled, I yelled that Project 2025 is his only plan, because he said, no, I know nothing about it and it's not my plan, people just believed him. Well, we see how that is playing out. Why it's so important to focus on OMB and Russell Vought is, first and foremost, this gentleman literally was the architect of Project 2025. And not only did he write the chapter for the OMB for Project 2025, it is our understanding that he was the brains behind the operation and helped to bring together the vast Trump loyalists and conservative community to put that document together. Now, when I read that document, Project 2025, it reads as a transition document. And as a former OMB employee, that is clearly what it is. And so Donald Trump spent months trying to distance himself from Project 2025 on the campaign trail. But with this nomination, it's very clear that not only was he not aware of it and had never read it and didn't know what it was, literally the architect of it is coming in one of the most powerful positions in the White House to remake the federal government. Aquí viene la parte divertida. Las opiniones están súper divididas. Por ejemplo, en CNN lo describieron como una amenaza directa a la democracia. Otros lo llaman como la ingeniería del horror. Y es que no faltan los analistas que creen que este proyecto es un intento de rehacer el gobierno de una manera que vaya a beneficiar a unos pocos privilegiados. I want to make sure we get this in, because another big appointment that Trump made today was the director of the Office of Management and Budget, which nobody knows about except that it's extremely important. And the guy who's running it is named Russ Vought. He's done that job before. More importantly, he is the architect of Project 2025. I'm sure, Mike, you remember, they've been telling us that Project 2025 is not a thing. I mean, can we say now that that wasn't true? No, I don't know why we would say it wasn't true. If the president-elect has said it's not going to be a part of my administration, he is bringing the guy who created it. But that doesn't mean he's going to allow that person to implement it into the role that would be responsible for implementing how the White House's policy trickles down to the rest of the entire But government. that doesn't mean that he's going to allow that person to implement that strategy. He has said before, and he was very clear, I don't know anything about it, I have nothing to do with it. So to jump to the conclusion that he put this guy there maybe for the reasons he thinks he's best for the job doesn't mean that he's secretly now, because it's never going to be a secret if he does, implement 2025. I don't think it's Russ Vought is one of the most talented public servants you're going to find around. He knows every button, every lever. He's going to be a success at OMB. And just because he believes in certain core principles of the Republican Party, smaller government, right? Everybody in the Republican platform for the president, you can go back, I don't know how far, wants to get rid of the Department of Education. Ronald Reagan did, wants to shrink the workforce. Shouldn't the president of the United States have a workforce that wants to do the same thing he does? Isn't that what democracy is about? Look, I think that's all good and well. I'm just saying the idea that it's some kind of a terrible lie that but Project 2025 was a blueprint for what the second Trump term would look like. That's not true. No, there are certain pieces of Project 2025 which will be implemented for sure, 100%. But it's not, the president didn't take the booklet, tuck it under his arm, and go scamper down to Mar-a-Lago. It is not true. I talked to the president directly about this topic, and he said, never seen it, never read it, 100%. All right, well, we shall see. It'll be interesting what it takes for people to believe that Project 2025 is actually part of the plan.
Por otro lado, los defensores del proyecto 2025 dicen que todo esto está siendo exagerado, que según ellos es simplemente un esfuerzo para hacer el gobierno más pequeño, reducir el gasto público, etc. Digamos que en palabras de un analista republicano, sería algo como que esto es lo que la base conservadora siempre ha querido: menos gobierno, más libertad individual. Pero claro, lo que no dicen es cómo es que este plan afectará a las comunidades más vulnerables. Entonces, ¿es eficiente? ¿Es eficiencia de lo que estamos hablando? ¿O es desmantelar derechos? Esa, mis amigos, es la pregunta. Si este plan llega a implementarse, las implicaciones serán enormes. Por ejemplo, eliminar programas de diversidad podría significar que ciertas comunidades van a quedar aún más excluidas del mercado laboral. Centralizar el poder en el presidente sería como que estaríamos limitando los contrapesos necesarios para que una democracia funcione bien. Además, hay algo que no podemos ignorar, ¿no? Este documento no solo es un plan político, estamos hablando de una declaración de las intenciones. Prácticamente nos muestra hacia dónde quieren llevar el país en ciertos sectores políticos. ¿Esto beneficia a todos o es solo a un pequeño grupo? Mis amigos, al final este proyecto 2025 es una gran interrogante. ¿Será que se trata de una herramienta legítima para mejorar el gobierno? ¿O es una amenaza disfrazada de eficiencia? Lo que nos queda muy en claro es que no es algo que podamos ignorar, porque nos guste o no nos guste, puede cambiar la forma en la cual funciona la política en Estados Unidos. Muy bien, mis amigos, vamos pasando al siguiente tema porque CNN no es el único medio que ha lanzado un bombazo contra Trump, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que significa exactamente estar al borde del autoritarismo junto al Washington Post. No estamos hablando de teorías conspirativas ni de suposiciones locas. Estas preocupaciones vienen directamente de las acciones que toma Donald Trump y de las señales que está enviando con sus decisiones y sus declaraciones. Ahora bien, ¿por qué es que todo esto es tan relevante? Muchos expertos ya ven ciertos patrones alarmantes. Se habla de que este tipo de situaciones suelen ocurrir en países donde los líderes con tendencias autoritarias empiezan a concentrar poder, comienzan a deslegitimar instituciones, comienzan a castigar a quienes se oponen a ellos. Yo creo que lo más preocupante aquí es que ahora esto parece estar sucediendo en los Estados Unidos. No es la primera vez en la cual pues suena esta alarma, ¿no? Recordemos los eventos del 6 de enero de 2021, cuando el Capitolio fue atacado. Yo creo que ese día también se marcó un antes y un después. Muchos señalan a Trump como una figura clave en este caos. Entonces, ¿qué tan lejos estamos realmente de vivir algo más preocupante? Volvamos al 2020, ¿no? Las elecciones presidenciales terminaron, Joe Biden es declarado ganador, pero Donald Trump, en lugar de aceptar los resultados, empieza a difundir esta narrativa de que hubo un fraude. No importa cuántas veces se haya demostrado lo contrario, él continuó empujando esta idea. Es más, hasta el día de hoy, algunos de sus seguidores aún siguen creyéndolo. Trump behaved terribly after he lost that election. And you've heard me say that from Election Day 2020 all the way forward. This is not a criminal matter. En febrero del año 2023, el Washington Post publicó que la campaña de Trump contrató a una firma externa para investigar si había pruebas de fraude electoral. ¿Cuál fue el resultado? No encontraron nada. Absolutamente nada, mis amigos. Aún así, Donald Trump y su equipo decidieron no publicar los resultados. ¿Qué hicieron en lugar de todo esto? Siguieron hablando de las boletas manipuladas e incluso mencionaron teorías como la supuesta intervención de Venezuela. Honestamente, esto parece más una película de espías que la realidad. Pero bueno, aquí estamos. When that's not at all what he is talking about. He is talking about ballots that were tampered with in Venezuela and all kinds of ridiculous things. Let's take the time machine back to February of 2023. This is a Washington Post story. Former President Donald Trump's 2020 campaign commissioned an outside research firm in a bid to prove electoral fraud claims, but never released the findings because the firm disputed many of his theories and could not offer any proof that he was the rightful winner
winner of the election. That's according to 4 people familiar with the matter. Jack Smith is already moved. Ahora hablemos de alguien que es bastante importante en toda esta historia. Y estamos hablando nada menos que de Jack Smith, ¿no? Imagino que si no sabes quién es, te lo voy a contar más o menos, un poco resumidamente quién es. Jack Smith es el fiscal especial encargado de investigar las acciones de Trump, especialmente con este rol de los eventos del 6 de enero. Según analistas, Smith está enfrentando lo que es para muchos un desafío enorme. Dicen que está haciendo piruetas legales para poder demostrar que lo que ocurrió ese día no solo fue una crisis política, fue un crimen. And Jack Smith is doing acrobatics, Cirque du Soleil level, to try to make this somehow a crime. And now he unveils this in this dramatic, oh, here it is, it's unsealed, the public must see it before election. It's the same shit we have seen. We had an impeachment trial. Lo interesante aquí en este tema es que ya fue objeto de 2 juicios políticos en el Congreso. O sea, Donald Trump fue acusado formalmente y sometido a juicio político, aunque al final no fue destituido. Pero ahora la gran pregunta es, ¿esta vez habrá consecuencias legales? Mis amigos, al parecer Jack Smith aún continúa con esta voluntad de estar decidido y yo creo que las últimas noticias indican que podría haber revelaciones muy importantes muy pronto. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que Donald Trump en algún momento de su vida estará enfrentando la justicia y realmente pagará por lo que ha hecho o todo quedará en nada? Aquí es donde la cosa se pone más turbia, ¿no? Según varias fuentes, Donald Trump no solo está intentando protegerse, sino que también quiere vengarse. Tal y como lo escuchas, se habla de que planea usar su poder para atacar a empleados federales que estuvieron involucrados en todas estas investigaciones contra él. To basically dissolve this case against Trump because he cannot be prosecuted as president. He cannot be tried as president. Trump now wants to go further down into the ranks. Career people who are supposed to have protections, will he be able to do that? Well, it'll be hard. I have worked in the federal government, and I've worked in the Department of Justice, and I have tried to fire people. It's not as easy as it looks. Now, there are alternatives here that are unpleasant. One is you transfer people to jobs that are so beneath them or inconvenient or unpleasant that they decide to leave of their own accord, which does not negate the idea that they could bring suit that they were put in that position retaliation, as retaliation. Basically, yeah. You know, on the other hand, people may just decide to leave because of those atmospherics. But I mean, the cart is before the horse here, Abby. The idea is, if you want to bring in OPR, the Office of Professional Responsibility, and launch a legitimate investigation into whether their conduct was above or below board, and then take personnel actions, that's one thing. Firing them and saying, we're going to investigate it after, is a little upside down. So we'll have to see how it plays out. ¿Cómo lo haría supuestamente? Tal vez no los despida directamente, pero hay otras formas. Por ejemplo, podría transferirlos a puestos más incómodos, podría degradarlos para que renuncien por su cuenta. Esto no es solo poco ético, ¿no? Sino que también podría ser ilegal. Ahora bien, estas tácticas son preocupantes. ¿Por qué? Porque son similares a las que se han visto en regímenes autoritarios, ¿no? La gran pregunta es, ¿de verdad queremos ir por ese camino? O sea, en un país donde se supone que está el bastión de la democracia. Yo creo que para poder entender por qué Trump actúa así, debemos de poder analizar su personalidad, ¿no? Donald Trump es descrito por muchos como un narcisista maligno. Básicamente alguien que no admite errores, nunca se disculpa y siempre culpa a los demás. Ahora, si miramos atrás, yo creo que esto no es nuevo. Desde los años 80, Donald Trump ha sido esta figura controversial. Desde su rol en el caso de Central Park 5 hasta sus decisiones más recientes. Lo que preocupa es que este tipo de personalidad puede ser muy peligrosa cuando alguien tiene tanto poder. Porque si dices algo que a Trump no le gusta, especialmente si eres demócrata, prepárate. Él podría usar todo lo que tiene para atacarte. Pues bueno, mis amigos, estamos frente a un panorama que muchos consideran alarmante, ¿no? Tenemos a un expresidente que se niega a aceptar las normas democráticas, las investigaciones en curso sobre sus acciones,
las señales preocupantes de que podría usar el poder para vengarse y silenciar a sus críticos. La gran pregunta es, ¿qué tipo de democracia queremos dejar para las próximas generaciones? Porque creo que esto no se trata solo de Trump, esto va mucho más allá. Tiene que ver con cómo protegemos las instituciones y los valores como país. Muy bien, mis amigos, vamos pasando a la siguiente y la última noticia del día de hoy. Tenemos algo bastante interesante. Vamos a hablar de Sarah Bright, congresista que está demostrando cómo se debe hacer política. Vamos a contrastarla con algunos de los discursos como que digamos más curiosos, ¿no?, que hemos escuchado últimamente de los movimientos MAGA. Antes de entrar al drama político, yo creo que es necesario que veamos quién es Sarah Bright. No es solo una congresista por Delaware, ¿no? Estamos hablando de la primera mujer transgénero en el Congreso de los Estados Unidos. Pero atención con esto, porque ella misma dice que no está aquí para hablar solo sobre su identidad, sino que también para trabajar en temas que afecten a todos. Estamos hablando de salud, de vivienda, del costo de vida, etc. Lo mejor de todo es que tiene resultados que pueden respaldar sus palabras. Eso es muy importante. I think we are all united that attempts to attack a vulnerable community are not only mean-spirited, but really an attempt to misdirect. Because every single time we hear the incoming administration or Republicans in Congress talk about any vulnerable group in this country, we have to be clear that it is an attempt to distract. It is an attempt to distract from what they are actually doing. Every single time we hear them say the word trans, look what they're doing with their right hand. Look at what they're doing to pick the pocket of American workers, to fleece seniors by privatizing Social Security and Medicare. Look what they're doing undermining workers. And here's also what we have to be clear about, because I think the last week has been a prime example of this. Every bit of time and energy that is used to divert the attention of the federal government to go after trans people is time and energy that is not focused on addressing the cost of living for our country. Here's what the speaker said. A man is a man and a woman is a woman, and a man cannot become a woman. That said, I also believe, that's what Scripture teaches, what I just said, but I also believe that we treat everybody with dignity. Do you believe that you are being treated with dignity by your colleagues? I didn't run for the United States House of Representatives to talk about what bathroom I use. I didn't run to talk about myself. I ran to deliver for Delawareans. And while Republicans in Congress seem focused on bathrooms and trans people, and specifically me, I'm focused on rolling up my sleeves, diving into the details, setting up my office, and beginning the hard work of delivering for Delawareans on the issues that I know keep them up at night. Ahora bien, ¿sabían que Delaware, Sarah lideró la aprobación del permiso familiar pagado? O sea, esto significa que las personas pueden cuidar a sus seres queridos sin miedo a perder su trabajo. También logró asegurar el mayor presupuesto en la historia del programa Medicaid en ese estado. O sea, mis amigos, para mí eso al menos es trabajar para la gente. Aquí algo se pone muy interesante. Mientras ella trabajaba en estas cosas importantes, hay ciertos políticos que parecen más preocupados por temas, digamos como que menos trascendentes. Pero ya vamos a llegar a eso. Vamos al otro lado del espectro político, ¿no? Porque esto merece una buena conversación. Mientras ella estaba enfocada en solucionar problemas reales, algunos republicanos MAGA están, según sus propias palabras, obsesionados con pipí, popó y baños. Mis amigos literalmente lo dijeron. Y no solo lo dijo, es la razón. I did run for office after my experience as a caregiver to my husband, Andy, during his battle with cancer. And throughout that experience, while Andy ultimately lost his life, we both knew how lucky we were. We knew how lucky Andy was to have health insurance that would allow him to get care that would hopefully save his life. And we both knew how lucky we were to have flexibility with our employers that allowed Andy to focus on the full-time job of getting care and me to focus on the full-time job of being there by his side to care for him, to love him, to marry him, and to walk him to his passing.
And I ran for office because I do not believe that in the wealthiest, most developed nation on earth, that time and that ability to get care should be a matter of luck. I believe it should be the law of the land, and it's why during my time in the Delaware General Assembly, I passed paid family and medical leave and secured the largest investment in our state's Medicaid program. And I want to do that work in Congress on health care, but also on housing and child care. Talk about what it means for you in this moment to walk into that hall, to be in that chamber and to sit at that desk to represent the people of Delaware. Well, I didn't run to be a first. I didn't run to make history. I ran to serve this state that I love and to deliver for Delawareans. I ran to continue the work that I've done in the Delaware State Senate, where I passed paid family and medical leave and secured the largest investment in our state's Medicaid program since the Affordable Care Act passed. And I did that by bringing Democrats and Republicans together. I'm in Congress to deliver for my constituents, to make healthcare, housing, and childcare more affordable. I'm so grateful to have this opportunity. I think on November 5th, Delawareans showed the country what I've known throughout my life, that in our state of neighbors, we judge candidates based on their ideas and not their identities. Y es que un buen ejemplo es Marjorie Taylor Greene, quien propuso separar los baños por partidos políticos. O sea, imagínate esto, qué estupidez. Baños para demócratas por aquí, baños para republicanos por allá. Mis amigos, es en serio, lo han dicho, es estúpido. See, America's been really spoiled for a long time, but the federal government has been the worst abusers of the Americans' hard-earned tax dollars and the American people's trust. And so our subcommittee has a lot of work to do, and we'll be lining up these important hearings. And most importantly, any program, grant recipient, federal agency, they're going to have to come and tell us why they deserve the American people's trust and are allowed to spend their money. These Democrat governors and mayors want to use their federal dollars and they want to use this funding to harbor illegal criminal aliens, then yeah, we're coming after their money and they don't deserve a single penny of it. That's how I'll be separating things on the Oversight Subcommittee on DOGE. We'll be looking at everything from government-funded media programs like NPR that spread nothing but Democrat propaganda. We'll be going into grant programs that fund things like sex apps in Malaysia, toilets in Africa, all kinds of programs that don't help the American people. I want to talk to the people at the Pentagon and ask them why they can't find billions of dollars every single year and why they fail their audit. But not just that, Maria. I'd like to talk to the governors of sanctuary states and the mayors of sanctuary cities and have them come before our committee and explain why they deserve federal dollars if they're going to harbor illegal criminal aliens in their states and their cities. We're going to look in every single aspect, and we don't care about people's feelings. We're going to be searching for the facts, and we're going to be verifying if this is worth spending the American people's hard-earned tax dollars on. Luego tenemos a Nancy Mace, quien en el 2020 defendía los derechos LGBT y celebraba el mes del orgullo. Pero después de que su distrito fue rediseñado para favorecer a los MAGA, su tono cambió por completo. Ahora está completamente alineada con ese discurso. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. And that's why millions of women are supporting me. That's why we're winning the message. And so many women now today feel more brave and have more courage because I've been speaking out. They feel like they are going to be supported now. We're going to see this all across the country, and we're hearing from folks all around the world, women from all sorts of countries now coming out and supporting us in our effort. Yeah, for the record, that trans member of Congress has said that he will actually abide by the rules and not use the women's restroom in Congress. I think Marjorie Taylor Greene came out with an idea. She said, well, maybe we should just have a Democrat women's bathroom and a Republican women's bathroom, and then the Democrats can just open the doors to the trans those. And also what AOC said about not being able to recognize. I mean, I've seen Rachel Levine. I know that's not a woman. So I don't understand this idea. But Nancy Mace, you've taken a lot of abuse for standing up for the rights of women, especially in their private spaces, and we appreciate that. Thanks so much. Thank you. Lo que vemos aquí es un intento claro de desviar nuestra atención hacia temas divisivos y emocionalmente cargados. O sea, mientras otros intentan hacer cosas que pasan desapercibidas, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas? Eso es lo importante que ver.
Vayamos al siguiente punto. Sarah Bright lo explica muy bien. Cada segundo que los republicanos deciden atacar a las comunidades trans es un segundo que no usan para solucionar problemas como la inflación, la salud, la educación. Y ojo que mientras el discurso de odio crece, cosas como lo que hemos hablado anteriormente, el proyecto 2025, avanzan silenciosamente. Por ejemplo, pues este proyecto 2025, que básicamente es esta propuesta MAGA para desmantelar derechos, para desmantelar beneficios claves para trabajadores y jubilados, mientras aún se benefician mucho más los ricos. Entre sus propuestas están privatizar el seguro social, recortar fondos al Medicare. Así es, mis amigos. Mientras tanto, los políticos MAGA te dicen que el verdadero problema es el baño que usa menos del 1% de la población. ¿Qué opinan de eso? Aquí no va la cosa. ¿Sabían que Donald Trump ha nombrado a Russell Vought, es el mismísimo creador del proyecto 2025, como el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto? O sea, estamos hablando del hombre detrás de las propuestas que buscan beneficiar a los multimillonarios, mientras los trabajadores comunes y corrientes van a tener que ajustarse aún más el cinturón. Ahora volvamos un poco a Sharon Bright, porque su historia personal, mis amigos, es poderosa, ¿no? Nos enseña de dónde viene su compromiso. Pues bueno, su esposa Andy murió de cáncer y durante su enfermedad ambos se dieron cuenta de lo afortunados que eran de tener un seguro médico y empleadores flexibles que pues les permitieron pasar juntos esos últimos momentos. Entonces, Sarah dice que no debería ser cuestión de suerte, que deberíamos tener acceso a cuidados médicos. Por eso, durante su tiempo en el Congreso de Delaware, trabajó para aprobar leyes que protejan a las familias en situaciones como la que ella vivió. Ahora quiere llevar ese mismo enfoque al Congreso de los Estados Unidos. A mí me parece muy interesante. O sea, al final del día yo creo que esto no se trata solo de política, ¿no? Sino que se trata de las prioridades. O sea, queremos líderes que se enfoquen en los verdaderos problemas o políticos que usan el miedo y la división como estrategia. Yo creo que Sharon Bright nos demuestra, ¿no?, que incluso frente al odio es posible luchar por lo que realmente importa. Temas como la salud, la vivienda, cuidado infantil y mucho más. Pero ¿qué opinan ustedes? Déjenme sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que estamos demasiado distraídos por temas divisivos? ¿Qué temas creen que deberían ser la prioridad en el Congreso de los Estados Unidos? Mis amigos, hemos llegado al final de este video y antes de irnos, los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den un like a este video, lo compartan con sus amigos. Juntos podemos empezar la conversación que realmente importa en estos momentos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.